Ok, hoy vamos a empezar a darle un cierre a la materia. Hoy el- lo que termina de completar la teoría que, como ya veníamos anticipando en clases pasadas, está casi completa, pero todavía hay una inconsistencia que hoy vamos a examinar. Entonces, primero, después de esta incursión que hicimos para estudiar los circuitos de corrientes variable, ¿no? De corriente alterna, ahora volvemos un poco a estas ecuaciones más generales, ¿sí? Que describen la electrodinámica en los tiempos de Maxwell, antes de que Maxwell hiciera su trabajo. Entonces teníamos estas cuatro ecuaciones diferenciales que estuvimos estudiando durante los meses pasados, que me dan el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? A través de su divergencia o su rotor. Estas tienen sus expresiones integrales, ¿no? También uno, a través del teorema de la divergencia o a través del teorema de Stokes, puede escribir expresiones integrales para estas ecuaciones. Y lo que nos dicen es que, por un lado, la divergencia del campo eléctrico es ρ sobre epsilon 0, esta es nuestra querida ley de Gauss. Eh, y el rotor del campo eléctrico está dado por menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, ¿sí? Esta es lo que había agregado Faraday, ¿sí? A las ecuaciones de la electrostática. Y por otro lado tenemos que la divergencia del campo magnético es cero. Eso lo que nos está diciendo es que no hay monopolos magnéticos, no hay cargas magnéticas, ¿no? Cualquier integral de superficie que yo haga en cualquier punto del espacio, del campo magnético, me va a dar siempre un flujo cero, ¿sí? No hay ni fuentes ni sumideros de campo. Y por otro lado, el rotor del campo magnético estaba dado por las corrientes, ¿sí? Mu0 por la densidad de corriente J. Lautaro está preguntando ahí si habíamos visto ya el término que faltaba, ¿no? Te referís a esto probablemente. Esto es lo que agregó Faraday, ¿cierto? ¿De eso hablabas? Sí, eso ya lo habíamos visto, pero ahora vamos a ver que estas cuatro ecuaciones, así como están, tienen un problema todavía, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata. Resulta que para cualquier campo vectorial, ¿no? Para un campo vectorial que yo acá llamo C, vector, la divergencia de su rotor vale 0, ¿sí? Eso está demostrado, ya que estamos hoy, tenemos tiempo, vamos a mirar la cuentita, está demostrado acá, ¿no? Bastante en general, para un campo vectorial cualquiera, C, que escribimos con sus componentes, ahí me faltó escribir el vector arriba de la C, lo voy a corregir. Entonces, para cualquier campo vectorial, ¿no? De componentes C sub X, C sub Y, C sub Z, el rotor del campo vectorial lo podemos calcular aplicando el operador nabla en el producto vectorial, ¿no? Nabla es la derivada x en x versor más la derivada y en y versor, más la derivada z en z versor. Y ese operador lo multiplicamos vectorialmente con el vector c, y lo que vamos a tener es ¿no? En la coordenada x, como tenemos una terna orientada, el producto de y por z me da x, y z por y me da menos x. Eso contribuye los dos términos en la dirección de x versor, ¿no? de este rotor. Es decir, la derivada y de c sub z, que es este por aquel, me da x versor, menos la derivada z de c sub y, que apunta también en x versor. Bueno, lo mismo para las otras componentes como siempre, ¿no? Entonces ahora tomamos la divergencia de ese rotor, y aplicar la divergencia es hacer el producto escalar ahora de nabla con este vector, cuyos componentes son las componentes del rotor de C, ¿no? Están escritas abreviadamente de esta manera. Entonces, si yo hago la derivada x de la componente x del rotor, más la derivada y de la componente y del rotor, más la derivada z de la componente z, entonces tengo este producto, ¿no? Que es la divergencia del rotor de C. Entonces estas componentes están dadas por los paréntesis que calculamos arriba.
Y si uno toma la derivada x en estos términos, lo que tenemos son las derivadas segundas, ¿no? La derivada x de la derivada y de c sub z, menos la derivada x de la derivada z de c sub i. Y las anotamos de esta manera, ¿no? Como ya habíamos abreviado alguna vez, con el gancho sub x z es la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a z de la componente i de c. Y así tenemos los otros términos que vienen de los otros términos de la divergencia. Y lo que vemos es que de a pares se anulan, ¿no? Por ejemplo, la derivada x i de c sub z me va a cancelar a la derivada ix de c sub z, ¿no? Porque puedo intercambiar las derivadas con respecto a x y con respecto a y. Entonces de a pares, la derivada iz se anula con la derivada zi, y la derivada xz con la zx. Esto me da 0, ¿sí? Que es lo que decíamos en la página anterior. Esto es un resultado general para cualquier campo vectorial. Entonces, vamos a ver lo que significa esto para los campos eléctrico y magnético, ¿sí? Por un lado, tenemos en las ecuaciones de Maxwell tenemos dos rotores, ¿no? El rotor del campo eléctrico y el del campo magnético. Entonces, si esto vale siempre, podemos tomar la divergencia de esas dos ecuaciones y comprobar, ¿no? Que esto es cierto. Entonces tomamos la divergencia del rotor del campo eléctrico y eso es lo mismo, digamos, es igual a la divergencia de menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo, ¿sí? Por la segunda ecuación. Entonces, invirtiendo las derivadas temporal y espacial, me queda menos la derivada temporal de la divergencia de B. Y esta, como sabemos, vale 0, ¿sí? Por la tercera ecuación. Entonces, la divergencia del rotor de E es igual a 0, y estamos contentos, ¿sí? Porque así debería ser. ¿Sí? El lado izquierdo de esta ecuación tiene que ser 0 necesariamente, porque vale que la divergencia de un rotor es 0. Es decir, que tenemos una ecuación consistente. Ahora, ¿qué pasa con el campo magnético? Fíjese que si uno toma la divergencia del rotor del campo magnético, es tomarle la divergencia de esta ecuación, ¿cierto? Entonces es la divergencia de mu0 por j. Mu0 es una constante, si es una constante sale afuera de la divergencia y me queda mu0 por la divergencia de j, ¿sí? Y acá aparece un problema, ¿no? Porque, por un lado, esto tiene que ser 0, la divergencia del rotor de B. Lo acabamos de demostrar recién. Pero por otro lado, la divergencia de J no necesariamente vale 0, ¿no? Sabemos que cuando las corrientes son estacionarias, la divergencia de J es nula. Entonces, esta ecuación sí sería consistente. Pero en general no es así. La divergencia de J no es 0. Esto puede parecer medio abstracto, pero en realidad tiene ¿cómo se dice? Instancias bastante concretas en donde podemos ver cómo se manifiesta este problema. Entonces vamos a analizar una de esas situaciones, que es la más clásica que se usa como ejemplo de esto, ¿sí? Vamos a considerar el proceso de carga de un capacitor. Vamos a suponer que tenemos inicialmente un capacitor descargado. Hola Mateo. Tenemos un capacitor descargado, ¿sí? Y una fuente, una batería, ¿sí? Con un potencial épsilon. El circuito está abierto y cerramos la llave, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder inmediatamente cuando cerramos la llave? ¿Cómo se lo imaginan? Esto es algo que ya estudiamos, ¿no? En alguna de las clases pasadas. Exactamente, ¿no? Empieza a circular una corriente. Inicialmente la corriente es nula y la carga es nula, entonces no hay nada que impida que empiece a circular una corriente I en el circuito. Y esa corriente va a llevar cargas positivas a la placa de arriba, ¿no? Del capacitor. Exacto. Exactamente, como dice Lautaro.
Entonces, mientras el capacitor se carga, tengo una corriente, ¿no?, que lleva cargas positivas a la placa de arriba, llevándoselas de la placa de abajo, dejándola descargada con una carga menos Q. Entonces me salteo esa cuenta. Entonces, si piensan en la ley de Ampère, en la forma integral de la ley de Ampère, ¿no?, la ley de Ampère me dice que la circulación, la integral de camino, ¿no?, en un camino cerrado, del campo magnético, tiene que ser igual a mu0 por la corriente encerrada, ¿no? Esto es lo que me dice la ley de Ampère en su forma integral. Y la ley de Ampère en principio vale siempre, ¿sí?, como vamos a ver, al menos en magnetostática, ¿sí? Ahora, si bien esta integral puede ser complicada de evaluar porque el sistema este no tiene simetría, si quieren me podría imaginar un lazo, un camino muy, muy pequeño, de radio muy chico, muy cerca del cable, del hilo, de manera que lo pueda aproximar como algo infinito, pero no es necesario en realidad. Lo importante es que, si no es que la vamos a calcular esa integral, pero lo importante es que la corriente encerrada por el lazo es la que atraviesa ese camino, ¿sí?, que yo estoy considerando para calcular la circulación del campo magnético. A ver si puedo conservar el dibujo ahí en la pantalla. Entonces, esa corriente encerrada por el lazo, habitualmente, ¿cómo la calcula en un problema donde tenga simetrías, donde pueda evaluar eso, esa integral? Bueno, uno hace la integral de superficie, ¿no?, del flujo, de la densidad de corriente, a través de una superficie que tiene como borde el camino C, ¿no? Por ejemplo, esta superficie S1. Entonces, si pensamos en el problema del capacitor que se está cargando, ¿sí?, o sea, que tiene una corriente en un instante determinado, podemos tomar un camino, ¿sí?, alrededor del cable que está llevando carga a la placa de arriba del capacitor, y ahora tenemos libertad para elegir la superficie, ¿no?, que tiene como borde ese camino. Si consideramos una superficie como esta superficie S1, ¿sí?, que está, ¿no?, la corriente ahí pincha la superficie S1 al pasar a través del lazo, entonces la corriente que atraviese, la corriente encerrada va a ser I, ¿no?, va a ser la corriente que está circulando en ese momento por el hilo. Pero ahora, si consideramos una superficie como esta superficie S2, a ver dónde me puedo llevar esto, como esta superficie S2, a ver si se entiende el dibujo este, ¿no? Tengo el hilo, la placa del capacitor, la placa de abajo y el cable que sale para el otro lado. El camino es el mismo, ¿sí?, es esta curva C, pero ahora la superficie, en vez de tomarla como el disquito plano de ese círculo, tomamos una superficie deforme, con forma de globo, que, fíjense, no corta el cable, sino que pasa por adentro del capacitor, justo entre las placas, ¿sí?, y tiene una forma arbitraria, si quieren. Es una superficie perfectamente legal, sí, que uno puede tomar. Y ahora, cuando uno hace la integral de superficie de la densidad de corriente en esa superficie S2, me va a dar 0, ¿sí? Entonces la corriente encerrada para este planteo del problema me va a dar 0, ¿sí? Entonces, claro, en magnetostática no teníamos este problema. ¿Por qué? Porque las corrientes son estacionarias y no hay acumulaciones de carga en las piezas del circuito, en el capacitor en este caso, ¿sí? En este problema, la carga se está acumulando en las placas del capacitor, se está acumulando una carga positiva arriba y una negativa abajo.
Y las corrientes que están circulando ya no son estacionarias, no van a ir cambiando con el tiempo. De hecho, las calculamos cómo cambiaba exponencialmente la corriente, ¿no? Hace unas clases atrás. Entonces lo que vamos a ver es que en este caso deja de tener sentido el concepto de corriente encerrada por el lazo, ¿sí? Porque está dependiendo de la superficie que uno elige para evaluarla, a la corriente esta no estacionaria. Entonces una cosa que es interesante aclarar es que en el momento que Maxwell pensaba estas cosas, en realidad no había evidencia de que la ley de Ampère fallara, ¿sí? Las mediciones que había disponibles en ese momento mostraban que la ley de Ampère era válida, y Maxwell se encontraba con esto solo como una inconsistencia en la teoría, ¿sí? En las ecuaciones que describen la electrodinámica. Pero no había una prueba experimental de que hubiera tales problemas, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo Maxwell resuelve este problema, modificando la ley de Ampère, que se va a llamar la ley de Ampère-Maxwell. Y para eso volvemos a esta ecuación, ¿sí? La ecuación en donde calculamos la divergencia del rotor del campo magnético, y eso es igual a μ0 por la divergencia de J, ¿sí? Eso viene de la ley de Ampère original. Entonces, acá es donde está ese problema, ¿sí? Porque el lado izquierdo se anula, es matemáticamente nulo, mientras que el lado derecho debería anularse, entonces también para que esto sea consistente, pero en general no lo hace, ¿sí? Lautaro pregunta si podríamos haber hecho el mismo planteo sin importar que la corriente fuese estacionaria. En principio sí, ¿sabes? Pero si hubiera sido estacionaria, entonces no nos encontrábamos con ese problema, porque acordate, cuando la corriente es estacionaria no hay acumulación de cargas, por lo tanto no circulan corrientes por los hilos que están interrumpidos por capacitores. ¿Te acordás que cuando teníamos circuitos de corriente estacionarias con capacitores, por el capacitor no había corriente esencialmente? Entonces no aparece ese problema cuando las corrientes son estacionarias. Es pensando en este tipo de problemas donde hay corrientes variables, como durante la carga o descarga de un capacitor, que uno se encuentra con el problema este. ¿Sí? Si era estacionaria, la corriente me daba 0 acá y me daba 0 también acá, no había inconsistencia. Bien, entonces lo que sabemos es que si bien la divergencia de la densidad de corriente es nula cuando la corriente es estacionaria, para corrientes variables tenemos una relación que generaliza esto, ¿no? Y que tiene que ver con la conservación de la carga, ¿no? Y toma la forma de la ecuación de continuidad que derivamos tiempo atrás, ¿sí? Pueden volver a repasar en la página 116 está la derivación de esta ecuación, ¿no? Habíamos visto que la divergencia de J más la derivada temporal de la densidad de carga es igual a 0. ¿Sí? Esto expresa la conservación de la carga. Entonces uno puede usar la ley de Gauss para reescribir ρ, ¿no? Acuérdense que la ley de Gauss me dice que ρ es igual a epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico, ¿no? Entonces, esta densidad de carga ρ la podemos escribir como epsilon 0 por la divergencia de E. Entonces, la ecuación de continuidad me dice que la divergencia de J es igual a menos la derivada temporal de ρ, es decir, menos la derivada temporal de epsilon 0 divergencia de E. Y ahora, intercambiando las derivadas espaciales y temporales, menos la divergencia de epsilon 0 por la derivada temporal del campo eléctrico, es igual entonces a la divergencia de J.
Entonces, si sumamos, ¿no?, esta divergencia de ambos lados, y factorizamos afuera la divergencia, lo que tenemos es que la divergencia de esta cantidad, que es J más epsilon 0 por la derivada temporal del campo eléctrico, es nula. Entonces, de esta manera, ¿no?, agregando este término, se arregla la inconsistencia que aparece en la ecuación de la ley de Ampère, ¿sí? Porque ahora la divergencia de esto sí es cero. Entonces Maxwell propone exactamente esto: corregir la ley de Ampère agregando un término, ¿sí?, a la corriente, a la densidad de corriente, agregando un término, de manera que la ley de Ampère-Maxwell queda escrita de esta forma: el rotor del campo magnético es μ0 por J, que es la ley de Ampère, más esta corrección μ0 por el otro término, que lo que va a hacer es arreglar esta inconsistencia que vimos al principio. Bien, como les conté en alguna ocasión ya, en realidad el argumento de Maxwell es un poco más complicado, porque él imaginaba a estos campos eléctrico y magnético como perturbaciones de un medio con propiedades mecánicas, ¿sí?, lo que llamaban el éter en ese momento. Entonces los argumentos tienen que ver con aspectos de esa teoría, o de ese modelo de los campos. Y bueno, entonces el argumento que les acabo de dar hoy es algo, no es lo que Maxwell, digamos, enfatizó más, si bien es un aspecto que salía de esos argumentos también, ¿sí? Y otra nota es que, bueno, como les decía, los experimentales de la época no habían medido esta discrepancia, o sea, no estaba verificado que hubiera ¿cómo se dice?, un problema con la ley de Ampère, porque es realmente muy, muy difícil de detectar y muy pequeña esa contribución, ¿sí? Entonces recién, con los experimentos de Hertz sobre radiación electromagnética se comprobaron las ideas de Maxwell, ¿sí? Ahora en un momento vamos a ver qué fue exactamente lo que midió Hertz. A ver, ¿por dónde vamos? Por ahí. Entonces tenemos una simetría ahora, ¿no? Porque fíjense que Faraday descubrió que un campo magnético variable induce un campo eléctrico, y ahora tenemos esta idea de que un campo eléctrico variable induce un campo magnético, ¿sí? Esta idea de Maxwell. Entonces Maxwell, vamos a ver cómo esto arregla esta especie de paradoja del capacitor cargándose, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Maxwell la llamó a esta contribución corriente de desplazamiento, ¿sí? Introdujo una densidad de corriente J sub D, llamémosla, que es epsilon 0 por la derivada temporal del campo eléctrico. Esto no es una corriente física, ¿sí?, pero bueno, tiene unidades de corriente, porque se suma, o sea, una corriente en las ecuaciones. Tiene unidades de densidad de corriente. Entonces, volviendo al problema del capacitor cargándose. Esto no es una cuenta rigurosa, ¿sí? Es un argumento bastante con los dedos para tratar de entender cómo este término arregla ese problema de las integrales de superficie, ¿sí? Supongamos entonces que es un capacitor de placas paralelas de área a una distancia pequeña. Esto quiere decir que la distancia es mucho menor que la raíz de A, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso podemos calcular el campo eléctrico usando la ley de Gauss, ¿sí?, como si fueran dos placas infinitas y el campo está confinado entre las placas. Y sabemos que el campo eléctrico es sigma sobre epsilon 0, ¿no?, en ese caso. Entonces, sigma es la densidad de carga, que es Q dividido el área de las placas, ¿no?, por una carga Q dada. Entonces, mientras se carga el capacitor, la carga está variando, ¿sí? Y por lo tanto, si varía Q,
estas son constantes, varía el campo eléctrico, ¿no? La derivada temporal del campo eléctrico va a ser 1 sobre epsilon 0 por A por la derivada temporal de Q. Y esto sería la corriente, ¿sí?, que llega a las placas. Entonces vemos que epsilon 0 por la derivada temporal del campo eléctrico lo podría escribir como I sobre A, ¿no?, la corriente que circula por el hilo dividido el área de las placas, ¿no?, que está de alguna forma reflejando la cantidad de carga que lleva y se acumula en las placas. Entonces la forma integral de la ley de Ampère, la ley de Ampère-Maxwell, esta, forma integral de esta ecuación, que la obtengo con el teorema de Stokes, nos dice que la circulación del campo magnético, ¿no?, en un camino cerrado es μ0 por la corriente encerrada, más μ0 epsilon 0 por la integral de superficie, ¿sí?, ¿qué superficie? Una superficie que tiene como borde el camino C, de la derivada temporal del campo eléctrico, ¿no? Eso es lo que me dice la ley de Ampère-Maxwell, que generaliza por otro lado la ley de Ampère. Entonces, cuando elegimos la superficie S1, recuerdo un momento el dibujito este, ¿no? Estoy hablando de este mismo camino ahora, y la superficie S1 es una superficie que es el disco, ¿no?, que está subtendido por ese caminito, y la superficie S2 va a ser una superficie medio deformada con forma de globito que pasa por adentro de las placas del capacitor sin cortar ningún cable. ¿Tá? Entonces, ¿dónde estoy? Cuando calculamos la integral de superficie a través de superficie S1, el campo eléctrico se anula y lo que tengo en la corriente encerrada, que es I. Mientras que si ahora elijo la superficie de S2, ¿sí?, el globito que pasa por el capacitor, ahora la corriente encerrada es 0, como habíamos visto antes, pero esta otra integral no lo es. ¿Y cuánto vale? Bueno, vale epsilon 0 por la derivada temporal de E integrada en la superficie. Eso es I sobre A, ¿no?, que sale afuera de la integral de superficie, porque es una constante, y la integral de superficie es el área, ¿no? Entonces lo que tenemos, de nuevo, es la corriente I. O sea que no importa si considero una superficie que corte el cable, una superficie que pase por el capacitor, de las dos maneras recupero la corriente I. ¿No? La interpretación de Maxwell era, en un caso es la corriente física que atraviesa el conductor, y en el otro caso es esta corriente de desplazamiento que él introduce, causada por un campo eléctrico variable. A ver, déjenme ver un segundito. Yo creo que por ahí... Bien, vamos a seguir un poquito más y hacemos una pausa. ¿Hay una pregunta? Sí, ¿no? Sí, es exactamente como ahí Lautaro está comentando, no sé si ven en el chat, que hay de alguna forma algo cíclico, porque el campo eléctrico variable produce un campo magnético, y un campo magnético que está variando va a producir un campo eléctrico, efectivamente. Y eso, como ya saben, ¿no?, por múltiples spoilers de Física 2 y de esta materia también, va a dar lugar a la propagación de ondas, ¿no? Pero bueno, primero vamos a terminar de cerrar esto, y en la segunda parte de la clase vamos a ir a ver un poco mejor eso. Las ecuaciones de Maxwell entonces son la ley de Gauss
me dice que la divergencia del campo eléctrico es ρ sobre epsilon 0, la divergencia del campo magnético es nula, ¿sí? La ley de Faraday me dice que el rotor de E es menos la derivada temporal del campo magnético, y ahora la ley de Ampère-Maxwell, que nos dice que el rotor del campo magnético es mu0 por J más mu0 por epsilon 0 por la derivada temporal del campo eléctrico, ¿sí? Agregando esta contribución. Y finalmente cerramos con la ley de la fuerza, que nos dice la fuerza que actúa sobre una partícula de carga Q que se mueve con velocidad v, ¿sí? En presencia de un campo eléctrico y magnético. Entonces, estas ecuaciones, ¿no?, de la 1 a la 4, me dan el rotor y la divergencia de ambos campos, y por lo tanto determinan los campos E y B junto con condiciones de contorno, ¿cierto? Siempre insistimos eso, que para resolver estas ecuaciones diferenciales necesitaría dar condiciones de contorno adecuadas, a partir de las cargas que las generan, ¿no? La densidad de carga ρ y el movimiento de las cargas, J de R, que son las corrientes. La ecuación de continuidad, ¿sí?, ahora está garantizada por las ecuaciones de Maxwell. De hecho, la usamos para agregar este término, por lo tanto, tiene que estar garantizada, ¿no? Pero lo pueden comprobar si quieren. Pueden tomar la divergencia de la ecuación 4, la divergencia de esta ecuación. Fíjense que tengo la divergencia de un rotor acá, me va a aparecer la divergencia de J, y acá me va a aparecer la divergencia del campo eléctrico, que por la ley de Gauss va a ser la densidad de carga, y tengo la derivada temporal de eso, ¿no? Entonces, recupero la ecuación de continuidad, pueden hacer la cuenta ustedes con más cuidado, sencillamente de las ecuaciones de Maxwell. Ahora, una vuelta de tuerca más es que, así como están escritas, las ecuaciones de Maxwell enfatizan, digamos, que tengo la divergencia y el rotor, ¿no?, de los dos campos, y por el teorema de Helmholtz, entonces, eso me identifica unívocamente los campos E y B, a menos de las condiciones de contorno, como siempre, pero a veces se critica de esa forma de escribirlos porque pareciera que los campos, bueno, esto que decía Lautaro, ¿no?, como que los campos son producidos tanto por las cargas como por las variaciones temporales de otros campos, cuando en realidad las fuentes de los campos son las cargas y las corrientes, ¿no? Entonces, otra forma alternativa de escribir las ecuaciones de Maxwell es pasar toda la ecuación diferencial, digamos, que los términos que involucran derivadas de los campos del lado izquierdo de las ecuaciones, y del lado derecho dejar solo las fuentes de campo, que son las densidades de carga y de corriente, ¿sí? Entonces, estas quedan iguales, pero las otras dos ecuaciones para el rotor suelen escribirse de esta manera, ¿no? El rotor de E menos la derivada temporal de B es 0, es decir, no tiene fuentes, mientras que el rotor de B menos la derivada temporal de E tiene como fuentes las corrientes. Simplemente reescribir, pasar unos términos de otro lado, pero la forma de interpretarlos puede ser diferente, ¿no? Bien. Les propongo que en realidad, como falta poquito, hoy hagamos una sola sesión. Vamos a terminar. No sé si tienen problemas preguntas de alguna cosa de estas. Bien, entonces, con las ecuaciones de Maxwell estamos equipados ahora sí para demostrar algo que les vienen contando desde Física 2, y es el hecho de que los campos electromagnéticos,
pueden propagarse como ondas, ¿sí? Por el espacio libre. Nosotros vamos a ver esto para el vacío, ¿sí? En el vacío, o el espacio libre, es una región del espacio donde no hay ni cargas ni corrientes, ¿no? La densidad de cargas ρ de R es 0, la densidad de corrientes también es nula, y en ese caso particular las ecuaciones de Maxwell se vuelven muy, muy simples y simétricas. Fíjense, por un lado tenemos que las divergencias, tanto del campo eléctrico como el del magnético, valen 0, y por otro lado el rotor de E está dado por la derivada temporal de B, y el rotor de B por la derivada temporal de E, ¿cierto? Porque acá no tenemos el término J, ¿no? Y acá no tenemos el término de ρ. Entonces estas ecuaciones están acopladas, acoplan los dos campos, ¿no? El campo eléctrico depende del magnético y el magnético del eléctrico. Pero hay una manera de desacoplar estas dos ecuaciones. Si uno toma el rotor de las ecuaciones del rotor. ¿Sí? Recordamos, lo demostramos en alguna clase allá lejos y hace tiempo, en la página 167 lo pueden encontrar, que el rotor del rotor de un campo es el gradiente de la divergencia menos nabla cuadrado, ¿sí? Del campo. Entonces, para el campo eléctrico en particular, el rotor del rotor es nabla de la divergencia de E menos nabla cuadrado de E. Y por otro lado, tomando el rotor ¿no? en la ecuación de Maxwell, en la tercera ecuación, tenemos que es el rotor de menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, intercambiando derivadas espaciales y temporales, tenemos menos la derivada temporal del rotor de B ahora. Y reemplazando el rotor de B por la cuarta ecuación, ¿sí? Acá adentro, y recordando que la divergencia de E es 0, porque ρ es 0, entonces este término se anula, y me queda menos nabla cuadrado del campo eléctrico es igual a menos la derivada temporal de mu 0 epsilon 0 por la derivada temporal del campo eléctrico, ¿no? Ahí reemplazamos el rotor. Entonces esto es menos mu 0 epsilon 0 por la derivada segunda del campo eléctrico con respecto al tiempo dos veces. Entonces, mirando esta ecuación, ¿sí? Bueno, multiplicando por menos 1 si quieren, lo que encontramos es que nabla cuadrado de E es igual a mu 0 epsilon 0 por la derivada con respecto al tiempo dos veces del campo eléctrico, ¿sí? Y esto no es ni más ni menos que una ecuación de onda, ¿sí? Una ecuación de ondas para el campo eléctrico, ¿no? Porque esto es no sé si lo vieron así en 3 dimensiones en física 2, pero básicamente la suma de la derivada segunda del campo eléctrico con respecto a x dos veces, ¿no? Más la derivada segunda con respecto a y dos veces, y así. Todo esto describe una onda del campo eléctrico. Para el campo magnético tenemos algo similar, fíjense, porque el rotor del rotor de B, si tomamos el rotor en esta ecuación, por un lado lo reescribimos usando esta identidad vectorial, y por otro lado es el rotor de la derivada, ¿no? Mu 0 epsilon 0 por la derivada temporal de E. Entonces, de nuevo, usando que la divergencia de B es 0, y acá intercambiando las derivadas temporal con la derivada espacial del rotor, tenemos que menos nabla cuadrado de B es menos mu 0 epsilon 0 por la derivada del campo magnético con respecto al tiempo dos veces. ¿Está? De nuevo, tenemos una ecuación de ondas, esta vez para el campo magnético. Entonces, en el espacio libre, ¿no? Las ecuaciones de Maxwell, que describen la dinámica de estos campos, implican que las componentes del campo eléctrico y magnético satisfacen una ecuación de onda, ¿sí? Que tiene esta pinta, ¿no? Nabla cuadrado de F es 1 sobre B cuadrado por la derivada segunda de F con respecto al tiempo dos veces. ¿Y quién es esta B cuadrado? Fíjense. La velocidad de propagación va a ser 1 sobre la raíz de mu 0 epsilon 0.
Cuando Maxwell calcula esta velocidad, se encuentra, ¿no?, con el valor de mu0, reemplazando mu0 y epsilon0. Tengan en mente que mu0 y epsilon0 son cantidades, son constantes, que vienen de mediciones electrostáticas y magnetostáticas, ¿no?, experimentos que tienen que ver con electricidad y magnetismo. Cuando Maxwell reemplaza estos valores y calcula la velocidad de estas potenciales ondas, ¿sí?, se encuentra con este número, con este valor. Efectivamente, ¿no?, esto es la velocidad de la luz, y con la verificación experimental de Hertz, que mide la radiación electromagnética, esto termina de unificar lo que hasta ese momento era un campo completamente diferente de la física, como la óptica, la unifica como un aspecto, ¿sí?, de la electrodinámica. Bien, entonces, para terminar la clase de hoy vamos a volver sobre la idea de potenciales, ¿sí? Esto es algo que un poco se sale del material de este curso, pero como surgió en varios momentos de la materia, ¿no?, ¿qué pasa con este potencial ahora que ya no vale, que el rotor de E es 0, ¿cierto? Entonces vamos a examinar un poquito de ese tema. Y vamos a ver que, esencialmente, que es posible una formulación potencial en electrodinámica también, ¿sí? Pues las ecuaciones de Maxwell, de nuevo, las volvemos a escribir acá. Y entonces la divergencia está dada por ρ, la divergencia del campo magnético es nula, el rotor del campo eléctrico es la variación temporal del campo magnético, y el rotor del campo magnético está dado por la corriente, la densidad de corriente y la variación temporal del campo eléctrico, ¿no? Ahora, en electrostática, o en electromagnetostática, como la llamábamos, teníamos que el rotor del campo eléctrico era 0, ¿sí?, porque estos no variaban en el tiempo, y eso nos permitía, recuerden, definir el potencial electrostático, ¿no?, que lo habíamos llamado V, de manera que el campo eléctrico era menos el gradiente de ese potencial. Y esta otra ecuación, ¿no?, la divergencia nula de V, nos permitía introducir un potencial vectorial, ¿no?, el potencial vector A, de manera que el campo magnético estaba dado por el rotor de ese potencial vector. Ahora, en la electrodinámica, la divergencia nula de B sigue valiendo, y por lo tanto seguimos ¿no?, pudiendo definir un potencial vector A, de manera que B sea el rotor de A. O sea que eso sigue sucediendo. Pero el rotor del campo eléctrico ya no es 0, ¿no?, porque en electrodinámica puede haber campos magnéticos variables, y por lo tanto no podemos introducir un potencial escalar como hacíamos en electrostática. Sin embargo, fíjense lo siguiente, si tomamos la ecuación para el rotor del campo eléctrico, ¿no?, el rotor del campo eléctrico es menos la derivada temporal del campo magnético. Si el campo magnético lo escribimos como el rotor de un potencial vector, intercambiamos derivadas temporales y espaciales, entonces esto nos queda el rotor de menos la derivada temporal del vector A. Y ahora si despejamos este término del otro lado, lo que tenemos es que el rotor de esta cantidad, que es el campo eléctrico más la derivada temporal de ese potencial vector, el rotor de esto sí vale 0. Entonces, para ese campo vectorial, para este campo, sí podemos introducir un potencial escalar, ¿sí?, porque tiene rotor nulo.
Entonces, eso es lo que se hace. Ese campo vectorial, que es E más la derivada temporal de A, lo llamamos menos el gradiente de B, esto define, ¿no?, el nuevo potencial B, y el campo eléctrico entonces estaría dado, despejando de acá, por menos el gradiente de B, menos la derivada temporal del vector A. ¿Sí? Entonces, de esa manera, podemos formular toda la electrodinámica en función de estos potenciales, vector y escalar. ¿Sí? Y en realidad, si tienen curiosidad, les puedo contar dónde ir a leer un poco más de esto, pero nosotros lo dejamos acá, a este tema. En realidad, entonces uno puede ahora aplicar las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Porque definidos de esta manera, con la ecuación 9 y con la ecuación 12, hay dos de las ecuaciones de Maxwell que se satisfacen inmediatamente, ¿no? ¿Sí? Son esta y esta otra, porque los potenciales están introducidos de esa manera. ¿Sí? Pero las otras dos ecuaciones de Maxwell, yo las puedo reescribir ahora para el potencial vector y el potencial escalar. Eso da unas ecuaciones medio complicadas, pero que tienen la virtud, fíjense, de que en las ecuaciones para los campos tenemos virtualmente 6 componentes, ¿no? O sea, tenemos que determinar las 3 componentes del campo eléctrico y 3 del magnético. Mientras que en la formulación potencial solo tenemos que determinar 3 componentes del potencial vector y una sola para el potencial escalar. Entonces, todavía uno puede además usar la libertad que tenemos para elegir lo que habíamos llamado el calibre, ¿se acuerdan? Y eso me permite simplificar un poco las ecuaciones para el potencial. Pero bueno, eso se va un poco, como decía. Así que hoy propongo que terminemos acá. Y si tienen alguna pregunta de todo esto, podemos charlar un rato.